250 miligramos. Y acá tenés esta parte importante de la definición, en donde yo relaciono el efecto biológico con la cantidad de moléculas que vamos a tener en el cuerpo, ¿sí? En el sistema biológico. ¿Me siguen con esto? ¿Están de acuerdo con esta definición? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la enorme cantidad de los medicamentos son drogas o fármacos y esta enorme cantidad de medicamentos que cumplen con esta definición. Por eso incluso te tiro algo, anda a la casa de tu mamá, de tu papá, vas a ver que ellos pueden tener algo, las famosas pastillas tranquilizantes, clonazepam o ribotil, ¿qué tenés? 0,5 miligramos, 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Pero por qué? Porque el efecto biológico va a depender de la cantidad de moléculas, es decir, de la ley de acción de masa. ¿Estamos con eso? Bien. Pero no, hay otros medicamentos que no cumplen con esta ley. Por lo tanto, no entran dentro de nuestra definición de droga. A ver, ¿alguien se anima a darnos un ejemplo de algún tipo de medicamento que no cumpla con la definición que puse ahora? Piensen, quemen la cabeza. ¿Nadie se anima a hablar? Seidel Lucas, te veo acá en el... ¿Qué tipo de medicamento no cumple con esta definición? Bueno, profe, así lo que se me viene primero a la mente pueden ser las cremas. No. Te digo cuáles son los medicamentos inmunológicos, las vacunas. Yo te puedo asegurar algo, vos cuando tenías 1 mes o 2 meses te vacunaron la vacuna triple viral. Hoy, dentro de tu cuerpo no existe una molécula de eso que te inyectaron hace 22 o 23 años. Sin embargo, todavía tenés el efecto inmunológico. Por lo tanto, tenemos que pensar que las vacunas no cumplen con esta definición de droga o fármaco. En cambio, cuando a vos te dolía, vos jugaste al fútbol, caíste mal, te hicieron una paralítica, vos agarraste y alguien te dio un diclofenac o un ibuprofeno. Tomaste el diclofenac, el ibuprofeno, disminuyó el dolor, ¿sí? Tuvo un efecto antiinflamatorio, pero cuando disminuyeron las moléculas, el efecto del medicamento pasó, ¿sí? Entonces, fíjense esta gran diferencia. Las vacunas y hay otros medicamentos tienen un efecto de tipo inmunológico, no cumplen con la definición de droga o fármaco. ¿Por qué? Porque van a tener efecto después que ha desaparecido la última molécula y mucho después que ha desaparecido la última molécula del cuerpo. En cambio, en nuestra definición, solo trabajamos con drogas cuyo efecto biológico van a funcionar mientras tengamos drogas dentro del cuerpo. Pero eso es la inmensa mayoría y por eso mismo es la causa por cuando a vos te dolía la garganta, el médico te dio amoxicilina 500 miligramos. Perfecto. Pero además te dijo que tomes cada 8 horas. En la materia que viene, en el segundo cuatrimestre, vamos a ver por qué ocurre esto, pero ya podríamos ir pensando en este concepto. El cuerpo tiende a eliminar todas las sustancias que le son extrañas y las drogas son sustancias químicas que le son extrañas, por eso trata de eliminarlas y de hecho las elimina. ¿Te habrá pasado alguna vez si tuviste una infección que te dieron esta misma droga que yo te estoy diciendo, la amoxicilina o la cefalexina, que la tomaste, ¿sí? Cuando fuiste a orinar, sentiste el olor en la orina
del antibiótico, un olor muy parecido a la pastilla que tomaste. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encarga de eliminar las sustancias que le son extrañas a través del mecanismo del metabolismo. Y esto ocurre en todas las sustancias, pero esto lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Lo más importante de esta definición es que droga o fármaco son sustancias químicas que van a cambiar la función de una célula o tejido, alterar esta función, pero siempre en función de la ley de acción de masa. Pocas moléculas van a tener un efecto biológico poco. Moléculas en gran cantidad nos van a dar un efecto biológico mucho más alto. Proporcionalidad entre moléculas y efecto biológico. Y cuando no tengamos moléculas, cesa el efecto biológico. Cosa que no ocurre, como te decía hoy, con las vacunas. Vos te pusiste la vacuna BCG para la tuberculosis cuando tenía 6 meses. Todavía tenés inmunidad contra la tuberculosis y no debe quedar un solo átomo de lo que te inyectaron hace 22 años. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hola. Sí, profe. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, ahora te voy a hablar de una definición de droga o fármaco. Para nuestra materia vas a encontrar lo siguiente. Droga, fármaco es toda sustancia que modifica alguna función biológica en función de la ley de acción de masa. Ok. Pero yo te voy a contar algo. Cuando vos empieces a cursar una materia que se llama farmacognosia, farmacognosia es una materia que estudia sobre los principios activos de las plantas y ellos también utilizan la la palabra fármaco y la palabra droga, pero no quiere decir exactamente lo mismo que nosotros. Mira, te voy a contar algo. Probablemente en farmacognosia te vuelvan a contar esto que te digo yo y acordate que nosotros lo dijimos. Vos ibas a una zona de Afganistán, de Turquía, al este de Turquía, y era costumbre obtener una sustancia que tenía un efecto analgésico, quitaba los dolores y además tenía un efecto psicodisléptico, ¿sí? Es decir, la gente tenía cambios en las percepciones. ¿Qué era esta droga? Bueno, esta droga culturalmente se tomaba una planta que se llama Papaver somnífera. La estudiaste en botánica, estudiaste el Papaver somnífero en botánica, y sabés que a su inflorescencia le hacían unas incisiones por las cuales salían látex, un látex blanco. Ese látex después se recogía con una especie de cuchilla y se hacían estas especies de bodoques, este látex que tenés ahí abajo. Eso se llama opio, eso se llama opio. Bueno, la gente que hacía con el opio, podía fumar el opio, podía disolverlo en alcohol, en vinos, en bebidas destiladas. ¿Y qué ibas a tener? Ibas a tener un efecto farmacológico. ¿Ve? El efecto farmacológico de analgesia del efecto psicodisléptico que te estaba diciendo. Bueno, esto no era nuevo. Por ejemplo, vos mezclabas opio con agua y alcohol y obtenías un medicamento que se llamaba gotas negras. Gotas negras era una disolución hidroalcohólica de opio. O por ahí se podría mezclar con un coñac, que era también un destilado con un 40% de alcohol, con opio, y ahí tenías otra preparación que se llamaba láudano. Bien, ¿qué es lo que hace farmacognosia, esa materia que estás cursando? Le va a llamar droga a esto, ¿a qué? Al opio. El opio para farmacognosia es una droga. Para química farmacéutica no es una droga. ¿Por qué? Porque el opio es una mezcla de muchos compuestos de origen vegetal.
para nosotros en química farmacéutica no tiene carácter de droga el opio, pero en la definición más amplia de farmacognosia corresponde. ¿Por qué? Porque también cumple a más opio en alcohol, más efecto biológico. Entonces, en una definición muy amplia, opio es una droga. Ahora, para química medicinal, no, para nosotros no es una droga. ¿Por qué? ¿En qué se basa el efecto que tiene el opio? El opio tiene este efecto psicodisléptico y analgésico porque tiene un alcaloide que se llama morfina. Te estoy mostrando acá la morfina, ¿sí? Bueno, ¿y qué sabemos de la morfina? Que la morfina es es un alcaloide que deriva de una estructura epóxido-fenantrénica, ¿sí? Epóxido-fenantrénica, y es quien va a tener el efecto analgésico y psicodisléptico. Pero no es el único alcaloide que tiene el opio, porque el opio tiene este otro alcaloide que está acá y se llama papaverina, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿En qué se basa esta definición? En que nosotros desde el punto de vista de química medicinal, nosotros consideramos droga a todo aquello que tiene una fórmula química en el espacio. ¿Y a qué me refiero? A todo aquello que tenga fórmula, como vos estudiaste en el libro de Química Orgánica 1, ¿cuál es el famoso? El Lehringer creo que es de química orgánica, o todos los que vos estudiaste en química orgánica, donde estudiabas el benceno, donde estudiabas la anilina, el sileno. Bueno, cuando vos podías describir de la forma en que se agrupaban los átomos para formar una molécula, bueno, acá tenés una molécula que es la de la morfina, aunque pueda tener variaciones, después hablamos, y acá tenés otra molécula que es la de la papaverina. Bueno, ¿cómo utilizamos este idioma? De dos maneras. Con este concepto, lo que vos vas a estudiar en farmacognosia y que seguramente ya lo viste en botánica, nosotros lo vamos a llamar drogas compuestas. Drogas compuestas. Y lo que nosotros vamos a estudiar en química medicinal y que van a ser drogas que se pueden dibujar como vos las dibujabas o la veías en los libros de química orgánica, ¿sí? En aquellos libros de química orgánica se van a llamar drogas simples. Y nuestra materia trata de drogas simples, ¿sí? Botánica y farmacognosia, ¿de qué van a tratar? Van a tratar de drogas compuestas. ¿Por qué le damos más valor a las drogas simples? Y porque la industria farmacéutica trabaja con drogas simples. Imagínate que vos cualquiera de estas estructuras químicas que te estuve mostrando acá, vos la podés medir exactamente con métodos muy elementales como el punto de fusión o con métodos más sofisticados como por ejemplo la cromatografía gaseosa de alta presión o la espectrofotometría UV. Y cuando te den las mismas propiedades para una muestra, vos vas a decir siempre que las moléculas son idénticas y vas a poder estandarizar el producto farmacéutico. El producto farmacéutico es un producto industrial que debe ser estandarizado. Por eso la industria farmacéutica trabaja solo con este tipo de drogas. Pero las otras drogas, las compuestas, son lo que se llaman sobre todo fitofármacos y van a ser en general productos de origen vegetal compuesto, ¿sí? Y que tienen algún interés últimamente, pero en realidad se adaptan mal a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque el opio que vos puedas cosechar en verano va a ser diferente al opio de invierno. El opio que esté en una latitud y longitud de determinadas condiciones de humedad va a tener diferente
contenido de alcaloides que note a humedad o a otra altura. Por eso el producto de drogas complejas es mucho más inconstante, mucho más difícil y mucho más caro. Por eso la industria farmacéutica no trabaja con eso. De la misma manera, es muy difícil estudiar farmacológicamente. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, las drogas compuestas son un conjunto complejo de drogas, ¿sí? Hay muchas drogas y vos no vas a saber con exactitud a qué droga, a qué estructura es la que causa el efecto. No obstante, aunque ustedes no crean, las drogas complejas son drogas muy modernas. ¿Por qué? Porque vos vas a encontrar entre drogas modernas los anticuerpos, ¿sí? Entre drogas compuestas vas a tener los anticuerpos. Drogas muy importantes como el etanercept, el adalimumab, que son anticuerpos, que son una mezcla de anticuerpos que van a tener un efecto farmacológico, pero que vos no lo podés dibujar como una estructura química de la misma manera que nosotros hacíamos con los libros de química orgánica. ¿Me siguen todos? ¿Estamos bien? Hola. Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, ahora quiero mostrarles algo. ¿Cómo funcionan las drogas? Bien, las drogas van a funcionar específicamente, las drogas van a funcionar a través de una serie de moléculas que van a reconocer las drogas en la superficie. Estas moléculas se llaman receptores. Cuando la estructura química se une al receptor, vamos a tener un mecanismo que va a cambiar la actividad biológica a nivel del citoplasma. Cada vez que se una molécula al receptor, vamos a tener que este propio estímulo va a estar multiplicado dentro de la célula. ¿Y quién lo multiplica? Algo que vos ya estudiaste en bioquímica, y eso se llama el famoso segundo mensajero. Bueno, los mecanismos por el cuales se activan los receptores y funcionan los segundos mensajeros no es de química medicinal y lo vamos a estudiar en cuatrimestre que viene. Pero es importante que te lo cite en este punto porque es bueno que vos ya tengas algo en mente para tratar de describir cómo funcionan esas estructuras químicas que nosotros llamamos droga. Y lo mejor que podés tener en mente es esta imagen que te muestro acá. Acá puse con D una forma que va a simbolizar las drogas. Y las drogas van a unirse a un receptor, y el receptor es una macromolécula que va a estar en la célula. El resultado de la interacción de la droga con el receptor va a ser una respuesta biológica. ¿Sí? Bueno, bien. Cuando nosotros aceptamos este modelo, de funcionamiento, ya podemos ir encontrando o ir hablando de algunas propiedades que tiene que tener la droga para funcionar como llave. ¿Qué quiero que veas en este punto? Quiero que recuerdes este esquema. La llave es la droga y después vas a tener un receptor que es la cerradura. ¿Sí? Pero ahora te voy a decir algunas características de la llave. Primero, tengo que saber que la llave va a ser una molécula de bajo peso molecular, una molécula pequeña. Por lo tanto, ya no van a ser proteínas, ya no van a ser polipéptidos muy grandes, ya no van a ser lípidos complejos, sino que van a ser moléculas con un tamaño pequeño. A favor nuestra, ¿por qué? Porque es el tipo de moléculas que nosotros sabemos y podemos sintetizar. El otro concepto es que van a ser moléculas que no van a ser ni muy lipofílicas ni muy hidrosolubles. Y te estoy hablando
de lo que vos estudiaste en Química Orgánica 1, las condiciones de solvatación de una molécula en medio acuoso. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque las células están compuestas por medio acuoso. ¿Te acordás del famoso citoplasma, que es líquido intracelular? Y después el ambiente externo de la molécula, de la célula, va a estar formado por el líquido extracelular. Bueno, básicamente la droga va a tener que venir disuelta en estos medios, por lo tanto no tiene que ser totalmente liposoluble. Pero también la célula va a tener que, la droga va a tener que interaccionar con la membrana plasmática. Y vos te acordás de anatomofisiología o te acordás de biología, ¿qué estructura tenía la membrana plasmática? Era aquel famoso mosaico fluido compuesto por una bicapa, doble capa de fosfolípidos que se iban ordenando en forma tal de separar el citoplasma del medio externo. De la película anterior que vimos que la droga tenía que ser capaz de interaccionar con la membrana plasmática. Por lo tanto, tampoco podía ser totalmente hidrofílica. En la próxima reunión vamos a hablar de qué significa en términos numéricos y en términos químicos el ser hidrofílico o el no ser hidrofílico. Y vamos a hablar algunas características del receptor. Bueno, el receptor en primer lugar es una macromolécula, una molécula grande. Generalmente va a ser una molécula proteica, ¿sí? Molécula proteica que va a tener la capacidad de generar una respuesta biológica cada vez que interaccione con la droga, ¿sí? Y el otro concepto es que este receptor no tiene que causar toxicidad, sino que tiene que ser un receptor que exista fisiológicamente en la regulación de las células y de los tejidos. Bueno, ¿qué variables va a tener la droga como identidad química? Ni siquiera llego a hablar acá de la estructura, sino como identidad química. Bueno, en primer lugar, el tamaño. Ya vimos que la droga tenía que ser pequeña, pero después vamos a ver que hay muchas características de la droga que van a ser importantes, de la estructura química de la droga, para poder interaccionar con el receptor. En primer lugar, va a tener que tener una forma en el espacio. ¿Por qué te digo una forma en el espacio? Porque yo te decía que funcionaba como una llave y la combinación de la llave depende de la forma que tenga la combinación, ni del peso ni del color de la llave, sino de la forma. Bueno, de esta manera es importante la identidad de la estructura química en el espacio. Y va a ser un integrante importante de la estructura y la identidad química el grupo funcional, ¿sí? En este caso vemos un grupo funcional como el grupo carboxílico, que le va a dar una característica ácida a la molécula, pero también pueden ser grupos amino que le van a dar una característica alcalina básica a la molécula. Todos estos grupos van a permitir la solvatación, que también es importante, la solvatación de la molécula. Y lo mismo que vos estudiaste en química orgánica, estos grupos van a generar una carga o una densidad de carga a lo largo de la molécula, ¿sí? También vamos a tener como importante algunas posiciones de hidrógeno que van a generar puentes de hidrógeno con los receptores. El puente de hidrógeno es una interacción importante en la unión de droga y receptor, pero lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Las dimensiones de la molécula, las dimensiones, el tamaño de la molécula,
y el tamaño de la molécula también corresponde al tamaño de la combinación de la llave. Pero además no solo va a corresponder del tamaño, por ejemplo, que tengamos 4 grupos metilo, sino también de la forma que tenga en el espacio. Y eso vos lo estudiaste en química orgánica. ¿Te acordás que, por ejemplo, el terbutilo no es lo mismo que el N-butilo? ¿Por qué? Porque iba a tener una forma diferente en el espacio. Por lo tanto, vamos a encontrar también que por más que una droga tenga 4 metilos, es importante también la forma con la cual los metilos estén ubicados en el espacio. ¿Para qué? Para poder interaccionar con el receptor. Todo eso nosotros estudiamos en química medicinal. Y el otro concepto más incluso, que vos lo estudiaste en química orgánica, es que incluso una molécula que tenga el mismo... Mari, esperame un cachito, yo los debo. Bueno, el otro concepto que teníamos es que una molécula que tenga la misma estructura en el espacio, que tengan los mismos grupos funcionales, a la vez pueden tener ubicado en forma simétrica. ¿Te acordás lo que nosotros llamábamos enantiómeros y te cansaste de estudiar eso en química orgánica? Sí, los receptores pueden también detectar un enantiómero y unirse solamente a un enantiómero, ¿sí? Y te explico por qué. Porque muchas de las drogas y muchos de los ligandos derivan de los aminoácidos. Y vos estudiaste que todos los aminoácidos eran LEVO. Por lo tanto, las estructuras comunes también terminan siendo LEVO. Bueno, pero eso lo vamos a ir estudiando de acuerdo a que nosotros avancemos en la materia. Bueno, como les dije hoy, habíamos programado 1 hora solamente para la presentación de esta clase. Nos vemos el lunes que viene en los horarios normales. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. Profe, pregunto algo respecto al tema. Sí. Hablando de eso de la quiralidad, cuando habíamos dado orgánica, me acuerdo que se daba un ejemplo de un compuesto que se le daba a las embarazadas unas décadas, que se había descubierto posteriormente que su enantiómero S o el R, el S era el que tenía actividad y el R había sido que era un tóxico o un veneno. Y es porque el cuerpo tiene, digamos, los receptores para el R y para el S. Y por ejemplo, el R desencadenaría un efecto tóxico y el S un efecto, no sé, anestésico, por ejemplo. No, en general ocurre lo siguiente. Los enantiómeros, como vos decís, muchas veces el enantiómero es uno de los enantiómeros quien se va a unir al receptor. Pero en otros casos el otro enantiómero no se une al receptor, pero suele tener o puede tener alguna reacción metabólica, que vamos a estudiarla, vamos a estudiarlas todas, y puede generar un efecto farmacológico diferente. Te doy un ejemplo, te voy a dar un ejemplo con un medicamento que alguna vez compraste seguramente. ¿Alguna vez estuviste engripado? Cuando estuviste engripado, fuiste a la farmacia a comprar algún antigripal. ¿Se te ocurre algún antigripal? A ver, Cura, Ferigrip, Berigrip, algunos de esos. Pero todos los antigripales tienen una serie de combinaciones de drogas, entre las cuales hay una droga que se llama pseudoefedrina. Quizás te suene la palabra pseudoefedrina. Bueno, vamos a ver que esa estructura se une a los receptores adrenérgicos, con lo cual, al ser LEVO, produce vasoconstricción y
actúa como un antialérgico. Pero la pseudoefedrina solamente es el enantiómero levo. Hay otro enantiómero que se llama efedrina o dextroefedrina. La forma dextro es la efedrina. Y esa efedrina tiene un efecto de estimulante a nivel del sistema nervioso central. Entonces vas a tener una misma droga que es la efedrina, cuyo enantiómero levo es antialérgico y cuyo enantiómero dextro es estimulante, ¿sí? Bueno, la efedrina dextro es famosa, la dextroefedrina, que es la efedrina. ¿Por qué? Porque vos alterás la estructura y la convertís en metanfetamina o dextroanfetamina, que es básicamente toda la película Breaking Bad se basa de eso. Reacciones simples para obtener anfetamina, pero a partir de la efedrina, y por eso realmente la efedrina es una droga controlada, no por su efecto de por sí. Pero el ejemplo que vos estás diciendo es un ejemplo que yo no conozco, es distinto, y a lo largo de nuestra materia vamos a hablar de cada uno de esos puntos. ¿Sí? Bien, gracias. Nos despedimos entonces hasta el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Sí, profe. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.